Hola jóvenes de séptimo grado, bienvenidos a una clase más del espacio curricular español. Los saluda Wendy Rivera, pasante de la carrera Letras y Lenguas Español de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Hoy estudiaremos el contenido, los elementos de la comunicación. Iniciemos. Primero tenemos que recordar el significado de comunicación y para ello debemos de preguntarnos, ¿qué significa comunicación? Llamamos comunicación al acto mediante el cual un individuo establece con otro u otros un contacto que le permiten transmitir una información. Es decir, que la comunicación es el proceso de transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Sabemos que todos los seres humanos necesitamos estar en constante comunicación, por ende, este es un proceso esencial en la vida de toda persona. Elementos de la comunicación. Pueden observar aquí un esquema sobre los elementos que intervienen en el proceso comunicativo. Tenemos el emisor, el mensaje, el receptor, el código y el canal y el contexto. Más adelante definiremos cada uno de ellos para una mayor comprensión. Antes de definir cada uno de los elementos de la comunicación, lo primero que tenemos que conocer es ¿qué son estos elementos? Bueno, son cada una de las partes que se ven involucradas en una situación de comunicación determinada. Hoy sí, definamos cada uno de ellos. Iniciamos por el emisor, diciendo que este es el punto de partida del proceso de comunicación, al ser quien emite el mensaje. Es decir, que el emisor es quien expresa, quien emite y quien transmite la información. Luego tenemos el receptor, que es quien recibe el mensaje y lo decodifica. Es decir, es la persona que es el destinatario de la información que envía el emisor. También tenemos el mensaje. ¿Qué es el mensaje? Bueno, el mensaje es el contenido que se quiere transmitir desde el emisor hacia el receptor. Y debemos tomar en cuenta que este mensaje debe estar compuesto por una combinación de sistemas de signos o símbolos que transmiten un concepto, una idea o una información que son familiarizados tanto para el emisor como para el receptor. El canal pues es el medio físico por donde se transmite el mensaje del emisor hacia el receptor. En nuestro caso, en la comunicación oral, pues el canal es la voz, la vía por la cual nos comunicamos. Puede ser también el correo electrónico, el celular, el teléfono. De igual forma tenemos el código. El código es un sistema de signos empleado al momento de comunicarnos. Aquí hay que hacer un énfasis muy importante. Este código tiene que ser común o tiene que estar compartido por el emisor y por el receptor, porque si el emisor posee un código diferente al receptor, entonces no podrán transmitirse esa información que desean compartir. Y el contexto, pues, es la situación en la cual se genera el proceso comunicativo. Incluye factores emocionales, sociales, circunstanciales y puede tener una influencia en
en el intercambio de ideas. Un ejemplo de contexto puede ser intentar mantener una conversación telefónica en una fiesta. El proceso de comunicación es dinámico, es continuo, irreversible y contextual. No es posible participar en ningún elemento del proceso sin reconocer la existencia y el funcionamiento de los otros elementos. Esto pues nos hace referencia a que el proceso comunicativo es continuo, es decir, que nosotros a diario nos estamos comunicando. No hay un solo día que nosotros no necesitemos estar en comunicación con una persona u otras personas. Y pues la importancia que tienen cada uno de los elementos de la comunicación en el proceso comunicativo. No es posible que el proceso comunicativo se dé sin la existencia de uno de los elementos que mencionamos anteriormente. No hay comunicación si no existe un mensaje que transmitir, si no hay un código que sea común entre emisor y receptor, al igual que si no hay un emisor. Entonces, ahí la importancia de cada uno de estos elementos. Por lo tanto, el acto de comunicación se va a producir cuando todos los elementos anteriores actúen o cumplen su misión. Algo muy importante que les quiero mencionar es que nosotros como emisores que somos en muchas ocasiones en el proceso comunicativo debemos de ser claros, precisos y concretos al momento de nosotros enviar dicho mensaje, porque va a depender de la forma en que nosotros demos nuestro mensaje al receptor. De eso va a depender cómo el receptor interprete, comprenda dicha información. Por eso les pido que cuando nosotros seamos emisores de alguna información, lo hagamos de la forma más clara posible. Sergio está en su casa viendo las noticias en la televisión, mientras lee una carta que le ha enviado su tío Manuel. Su madre suspira a ver el desorden que hay en el salón y le señala todos los trastos que hay esparcidos por el suelo con la intención de que los recoja. Pero Sergio se acuerda de que tiene que hablar con Cristina para decidir qué película verán esta tarde en el cine y descuelga el teléfono para llamarla. Todas estas situaciones son procesos de comunicación que se dan a nuestro alrededor, pero que a veces no somos conscientes de que se producen. La comunicación es un proceso mediante el cual un emisor transmite un mensaje de manera verbal o no verbal a un receptor mediante un canal concreto y con un código común a ambos, con el fin de difundir, intercambiar o compartir información, ideas o sentimientos. A partir de esta definición vamos a conocer todos los elementos que intervienen en el proceso de comunicación para entenderlo mejor. Veamos el ejemplo de la llamada de teléfono entre Sergio y Cristina. En este caso, Sergio es el emisor en este proceso de comunicación, es decir, la persona u objeto que emite el mensaje. El destinatario del mensaje de Sergio es Cristina, por tanto, ella es el receptor, aquella persona o personas que reciben la información. Sergio tiene que decirle a Cristina qué película quiere ver en el cine esta tarde. Por tanto, este es el mensaje, la información que se quiere transmitir. Para que este mensaje llegue al receptor de una manera adecuada es necesario un camino que una a Sergio y a Cristina. El medio físico por el que se transmite la información se llama canal y en nuestro ejemplo es el hilo telefónico. Además, es necesario que Sergio y Cristina utilicen una misma forma de comunicarse para que ambos puedan entenderse. Por ejemplo, si uno de ellos habla en español y el otro en inglés, no podrán llegar a comunicarse de manera correcta. Por este motivo es necesario que los dos usen el mismo código, o sea, un conjunto de signos y reglas necesarios para la elaboración del mensaje, que emisor y receptor deben conocer para poder codificar y descodificar adecuadamente la información.
Este proceso también se ve influido por la situación o el contexto en el que se produce el acto comunicativo. Además, pueden darse interferencias o ruidos, entendiendo estas como cualquier perturbación que sufre la señal en el proceso comunicativo, ya sea por problemas en la línea telefónica o por la fonía de uno de los dos interlocutores, por ejemplo. ¿Eres capaz de reconocer otros esquemas de comunicación en el salón de Sergio? Ahora bien, después de haber abordado esta temática de elementos de la comunicación, van a realizar unos ejercicios y consiste en que ustedes van a identificar los elementos de la comunicación en las siguientes situaciones. A, un turista pide que le hagas una foto. Van a reconocer cuál es el emisor, cuál es el receptor, cuál es el mensaje, cuál es el contexto, el código y el canal utilizado en esta situación comunicativa. Lo mismo van a hacer con el inciso B, el inciso C y el inciso D. Espero que este contenido haya sido muy claro y que el video les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias.